Los pecados prohibidos de Lamec y sus dos mujeres. Un hombre marcado por la herencia violenta de Caín, se jactó de su arrogancia y desafió las normas divinas al tomar dos esposas. En medio del abuso y un patriarcado primitivo, dio origen a la poligamia y compuso un poema desafiante, cuyas palabras impactantes aún provocan miedo. Esta es la historia prohibida de Lamec y sus dos mujeres, un relato de poder, abusos y violencia. El linaje de Lamec. Lamec, descendiente de Caín, es una figura clave en los primeros capítulos del Génesis, pues representa la profundización del pecado en la humanidad. Fue el primer hombre del que se registra que tomó para sí dos esposas, Ada y Sila, rompiendo con el modelo de unión monógama establecido por Dios con Adán y Eva. Esta elección marcó el inicio de la poligamia, una práctica que con el tiempo causaría múltiples conflictos familiares y sociales a lo largo de la historia bíblica. Además, Lamec es recordado por su violento canto de venganza. En Génesis 4, del 23 al 24, se jacta ante sus esposas de haber matado a un hombre por herirlo, afirmando que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Con estas palabras, no solo glorifica el homicidio, sino que multiplica la maldición de Caín, sembrando el espíritu de venganza y violencia entre sus descendientes. Sus hijos también reflejan la complejidad de su legado. Jabal, el padre de los que habitan en tiendas, Jubal, el padre de los músicos, y Tubal Caín, forjador de herramientas de metal. Así, la descendencia de Lamec mezcla avances culturales con un trasfondo oscuro de violencia, desobediencia y ruptura de los valores originales. El legado de violencia de Caín. Lamec, descendiente directo de Caín, encarna con intensidad el legado oscuro heredado de su antepasado. Si Caín fue el primer asesino, marcado por su crimen contra su hermano Abel, Lamec lleva esa mancha aún más lejos, mostrando no solo violencia, sino también orgullo por ella. Además, Lamec fue el primero en quebrar el modelo de monogamia establecido desde el Edén, tomando dos esposas, Ada y Sila. Con este acto, introdujo la poligamia en la humanidad, marcando un nuevo capítulo en la degradación moral de la línea de Caín. En su figura se combinan el desprecio por la vida, el desafío a la justicia divina y la descomposición de los valores familiares. Lejos de arrepentimiento, Lamec se convierte en símbolo de la autosuficiencia rebelde, de la violencia celebrada y de la corrupción del alma humana. Su historia muestra cómo el pecado no solo persiste, sino que se multiplica con cada generación que decide ignorar a Dios. La toma de las mujeres. Un día, Lamec, descendiente de Caín, rompió con la tradición establecida por Dios al tomar no una, sino dos mujeres para sí, Ada y Sila. Hasta entonces, el modelo divino había sido claro desde el Edén, un hombre y una mujer, unidos como una sola carne. Sin embargo, Lamec, influenciado por la rebelión de su linaje y el legado de Caín, desafió esa estructura. No se menciona en el texto bíblico que Dios le haya hablado ni aprobado su decisión. Fue un acto deliberado, impulsado por su propia voluntad. Ada y Sila no parecen haber tenido opción. En una sociedad ya marcada por la violencia de sus antecesores, es probable que Lamec las haya tomado por poder o conveniencia, sin respeto por la voluntad de ellas ni por el diseño original de la familia. Así, con este acto, Lamec introdujo la poligamia entre los hombres, no como un avance, sino como una distorsión del plan divino. Su decisión marcó un punto de quiebre, ya no bastaba con el pecado de Caín, ahora, la estructura social y familiar misma comenzaba a corromperse. Lamec no solo multiplicó esposas, sino también el egoísmo, la competencia y el dolor, sembrando división donde Dios había sembrado unidad. Lamec vivía en una sociedad primitiva pero en evolución. En esos tiempos, las familias extendidas vivían en tiendas o campamentos, en tribus que se desplazaban o se establecían cerca de fuentes de agua. Lamec fue un hombre poderoso, respetado e incluso temido.
Al ser descendiente de Caín, cargaba con una línea marcada por la independencia de Dios, pero también por el progreso. Sus esposas, Ada y Sila, vivían bajo su autoridad. En esa cultura patriarcal, la mujer no tenía voz ni decisión sobre su destino. Cada una tenía su tienda, su espacio, donde cuidaban de sus hijos, tejían, cocinaban y atendían los deberes del hogar. Dormían separadas, y era Lamec quien decidía con cuál pasaría la noche. La relación de Lamec con sus esposas no era solo por deseo, sino también por procreación y poder. Tener muchos hijos era símbolo de bendición y dominio. No había privacidad como la entendemos hoy. Las tiendas eran simples, hechas de pieles de animales, sin divisiones. La vida íntima se vivía con naturalidad, sin las inhibiciones modernas. La procreación era vista como una orden divina y una necesidad social. ¿Había amor? Tal vez no como lo entendemos hoy. Había más posesión que romanticismo. Lamec era el jefe, el patriarca, el que imponía sus reglas. Su poema arrogante, en el que revela un carácter dominante y posiblemente violento. Las mujeres vivían bajo ese poder, quizás entre la admiración y el temor. El desvergonzado poema de Lamec. Un día, Lamec, descendiente directo de Caín, reunió a sus dos esposas, Ada y Sila, y les dirigió un poema que ha sido interpretado como una declaración de arrogancia, violencia y desafío a toda norma moral. Con tono jactancioso, les dijo: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estas palabras revelan mucho sobre el carácter de Lamec. No muestra arrepentimiento por el acto violento que ha cometido, por el contrario, se gloría de ello. Mientras Dios había protegido a Caín con una marca para evitar su asesinato, Lamec se autoimpone una venganza multiplicada sin autorización divina, como si quisiera superar a su antepasado en brutalidad. Este poema, uno de los primeros versos poéticos de la Biblia, muestra cómo la violencia y la arrogancia habían echado raíces profundas en la línea de Caín. Es también la primera vez en la Biblia que se menciona la poligamia, ya que Lamec toma 2 mujeres, quebrando el diseño original de una unión monógama entre hombre y mujer, como fue establecido con Adán y Eva. La descendencia de Lamec. En medio de un contexto cargado de violencia, arrogancia y ruptura de las normas divinas, Lamec, descendiente de Caín, vivía rodeado por la sombra del pecado heredado. En esa atmósfera de intrigas, tensiones familiares y orgullo, nacieron sus hijos, quienes representarían avances significativos en la civilización, pero también mostrarían cómo el conocimiento podía nacer en un entorno corrompido. Ada dio a luz a Jabal, considerado el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, es decir, un pionero en la vida nómada y la ganadería. También tuvo a Jubal, quien fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, introduciendo así la música en la historia humana. Por su parte, Sila tuvo a Tubal-Caín, un forjador de herramientas de bronce y hierro, precursor del trabajo en metales, y a una hija llamada Naamá. Aunque estos hijos de Lamec contribuyeron al desarrollo cultural y tecnológico, su origen estuvo marcado por la violencia, el orgullo y la desobediencia. El legado de Lamec, tanto en palabras como en descendencia, mostró cómo el pecado podía entrelazarse con los logros humanos. Aunque la historia prohibida de Lamec muestra principalmente su lado oscuro, como un hombre que introdujo la poligamia, celebró la violencia y heredó el espíritu de desafío de Caín. Su vida también ofrece enseñanzas profundas para el presente. Lamec no solo quebrantó el modelo de una sola esposa, sino que también exaltó la venganza como un valor, jactándose de haber matado a un hombre solo por herirlo. En su poema, dirigido a sus esposas Ada y Sila, no muestra arrepentimiento ni temor de Dios, sino orgullo por su capacidad de represalia, diciendo: si Caín será vengado 7 veces.
Lamec lo será 70 veces 7 Génesis 4, 24. Este legado de arrogancia y violencia contrasta con la humildad y el perdón que se valoran en muchas enseñanzas espirituales actuales. Hoy, la historia de Lamec nos recuerda los peligros de justificar el mal, de hacer del poder una virtud y de romper los principios fundamentales establecidos para la convivencia humana. Nos muestra cómo el alejamiento de Dios puede normalizar la injusticia y corromper la familia. Su relato es un espejo oscuro, pero útil, que advierte sobre lo que ocurre cuando se pierde el respeto por la vida, el amor y el orden moral. Pero las historias de los deseos prohibidos en la Biblia no terminan aquí. En nuestro próximo capítulo, un hecho espeluznante que solo imaginarlo despierta escalofríos y es uno de los más grandes misterios que la Biblia nos relata, las mujeres de los ángeles caídos. No te pierdas esta nueva historia próximamente en nuestro canal. No olvides darle like y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo video.